Ya. Bueno, ahora sí, profe. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué estrategia considera fundamental para potenciar las capacidades e intereses de los niños y cómo lo aplica dentro de su aula? La estrategia fundamental es el juego. Sí, es el juego en los niños, porque los niños a través de diferentes juegos van descubriendo sus capacidades, ¿no? Hagamos el caso de ese juego que hicimos de busca el tesoro, entonces despierta en ellos la curiosidad de dónde está el juguete, entonces buscan y despertó en ellos la curiosidad de buscar, ¿no? De buscar las cosas, dónde están. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Eh, Todo tipo de juego motiva a los niños. Em, por ejemplo, saltar en el patio, en los números, también les ayuda mucho a ir descubriendo los números. Em, el juego también en grupo ayuda a descubrir las capacidades que tienen los otros niños y tratar de imitarles o alcanzar, ¿no? Si ven que el otro niño salta alto, entonces ellos también como que se quedan pensando o a veces se quedan dudosos y dicen no puedo y estimularles para que lo logren. Entonces, el juego en grupo también ayuda mucho a los niños a ir descubriendo las capacidades de sus compañeritos y a su vez, o sea, ellos se van motivando para tratar de alcanzarles y también los amiguitos, o sea, ya ayudan también a los niños a que logren esa capacidad, o sea, el juego en grupo. Estamos hablando del juego en grupo, o sea, sin pandemia. Entonces, eso ayuda mucho el juego. Para mí el juego es algo fantástico porque um, estimula mucho. Me acuerdo que, bueno, eso era en primero de básica, yo hacía concursos con los pequeños. Entonces, hacía concursos y qué sé yo, en la pizarra, a ver quién va a poner un cero y hacía grupos y entonces ellos participaban y ponían el cero, quienes ponían más ceros o quienes descubrían los colores, los rojos, quienes llenaban más canastos de rojos. Entonces, sí, el juego es fundamental, el juego para desarrollar muchas habilidades en los pequeños. Sí, esa para mí es la estrategia más fundamental del juego, al menos en los chiquitines. Sí. Ya, profe. Y bueno, como segunda pregunta, no sé si nos puede dar un concepto, no con lo que dicen los documentos, sino más bien desde su experiencia, ¿qué concepto le puede dar a la metodología juego-trabajo? La metodología, juego, trabajo. ¿Qué concepto yo personalmente? Sí, desde su experiencia, de lo que ya ha vivido en su práctica como docente, ¿qué concepto le podría dar? Ya. A ver, la metodología como concepto es, a ver si no estoy equivocada, es un método. Y logía creo que es camino. No estoy muy segura del concepto en sí. Pero bueno, se le entiende como un método para lograr algo, ¿no es cierto? Ya. Para mí, el concepto de metodología de juego-trabajo sería que a través del juego en los niños, logro que los niños desarrollen sus destrezas haciendo de su trabajo una actividad más divertida. Para mí ese sería un concepto en los niños.
ya para que no sea aburrida. Ay, el Christopher se quedó. Sí, Eh, ya, ¿Está ay, bien? sí, ya, sí. Ya, ya, profe. No sé si me escuchó, yo lo que decía era Ujú. que, ¿sí me escuchó? Sí, profe, sí, sí, la escuché. Sí, sí. Ya, Entonces, como decir, dice juego, trabajo. Entonces, para mí, el trabajo a veces nos pone en un plano bien difícil, ¿no? Ay, este trabajo es duro, ¿no? Pero entonces en los niños al hacer del juego, eh, como decía, a- conseguir que a través del juego realicen un trabajo y de ese trabajo lo hagan de manera divertida, para mí ese sería un concepto, hacerlo de manera divertida a través del juego. Ya. ya. Eh, bueno, como ya le había mencionado esto de los momentos de los momentos de juego-trabajo, en el currículo nos mencionan que son cuatro. El primero es el momento de desarrollo, el segundo el momento de desarrollo, el momento, a ver, no, el primero es el momento de planificación, el segundo el momento de desarrollo, el tercero el momento del orden y el último el momento de socialización. No sé si nos podría contar qué importancia tienen los mismos para la enseñanza de los niños, tomando en cuenta la metodología juego-trabajo. A ver, ¿cuáles pasos me dijo, perdón? Digo que en el currículo de educación inicial nos menciona cuatro momentos de juego-trabajo. El primero es el momento de planificación, el segundo el momento de desarrollo, el tercero el momento del orden y el cuarto el momento de socialización. No sé si nos podría comentar cuáles son las importancias, la importancia que tienen los mismos para la enseñanza de los niños, tomando en cuenta la metodología juego-trabajo. El orden y la socialización. Bueno, vamos a ver. Para desarrollar el juego trabajo, en lo que se refiere a la planificación, bueno, la planificación me refiero a la actividad que voy a realizar, ¿no es cierto? Ya, a la actividad que voy a realizar tomando en cuenta las destrezas que quiero lograr con el niño. Entonces, ahí básicamente va en la planificación, la destreza, el ámbito al que refiere y las actividades que voy a realizar para conseguirlo. ¿Sí? Al momento, eso es lo que nosotros con esa visión, ¿no es cierto? Ya. Al momento del desarrollo, esto sería ya en el momento de aplicación. Tienen que desarrollar esa planificación con el niño y ver si lo que yo pensé, si logro ese objetivo, esa actividad para lograr que la destreza se alcance o quedó a medias y qué correctivos tomar, ¿no? Porque a veces puede ser que los niños, al menos en las clases virtuales, uno no, por el tiempo, no ve a cabalidad si el niño consiguió este desarrollo de la destreza, porque muchas veces, a veces la mamita le ayuda, o en el caso, bueno, como vimos el florón hoy día, ayer, perdón, bueno, habían niños que sí estaban bien preparados en en la canción. Otros niños que todavía faltaba que la mamita les esté diciendo para que ellos puedan recordar. Ya. Entonces, en el desarrollo de esta planificación, uno va viendo qué ha pasado con ese niño. Ya. En cuanto al orden, a ver, este concepto sí que no me tengo muy claro. Perdón.
Espera un ratito. Ay, disculpen, estaba con una madre de familia. Ya. A ver, chicos, aquí sí que me van a tener que ayudar. Realmente, en la cuestión del orden, no le tengo muy claro el concepto. ¿Ustedes a qué se refiere? Porque ahí sí me golpearon duro, porque no recuerdo el orden. ¿Qué? Bueno, bueno, esta parte del momento del orden es considerado como, por ejemplo, una actividad para decir a los niños, sería prácticamente casi como la consolidación que se pide a los niños, bueno, no como la consolidación, que es ya más de la socialización. Eh, entonces, el momento del orden es como, por ejemplo, decirle al niño ahora, bueno, vamos a guardar todos los materiales que hemos trabajado y ordenar en sí el espacio del niño. Eso es a lo que se refiere en sí el momento del orden. Ah, ya. Claro, es prácticamente ordenar el espacio donde el niño trabajó. Ordenar el espacio. Dios mío, disculpen, lo que pasa que ya con esta época de virtualidad ya ese concepto prácticamente ha quedado de lado porque aquí ya prácticamente no estoy pues en el aula de clase. Les juro que si regreso a la clase me voy a quedar ahí un poco fundida. Ya, sí, tienen razón, el orden, sí. Sí, ahí sí, sí, en verdad, claro, a los niños siempre se les decía, bueno, en la época en la que estamos, en la que estábamos en el aula, si ellos cogían los cuentos, si ellos botaban los juguetes, siempre se les indicaba que todas las cosas debían ponerse en un solo lugar, ¿sí? Porque si no, la profesora cargarse de todito los materiales al piso y uno recogerlos, no. Entonces, esto sí es esto es fundamental, realmente. Es fundamental a que los niños sepan porque también a esa edad de 3 o 4 años, generalmente son las mamitas las que están ahí, que coge el juguete, que coge la media, que coge la ropa, que pone por aquí, que pone por acá, y los pequeñines no hacen y no debe ser así. Realmente no debe ser así. Entonces, sí hay que ubicar las cosas. Sí, esto sí es muy importante. Creo que alguna vez tuvimos una clase con ustedes, ¿se acuerdan? Que era de los juguetes, algo así. Esa vez creo que practicamos algo del orden de poner los juguetes en el canastito. Ya, esa vez. Sí, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, en esa básicamente, pero de ahí en las clases normales que uno está a través de esta virtualidad, no sé, pues no se puede más aplicar más orden, a no ser que la mesita que está ahí pongan las cositas al lado, no estén amontonadas y eso. Sí, eso básicamente. Sí, es muy importante enseñarles el orden a los niños. Ya. Y en cuanto a la socialización, a ver, este concepto de socialización se referiría a lo que es
hacer como las finales. Más o menos así. Ya. Ya. Esto es como las finales, socializar la clase, lo que se hace al final, qué vimos, a ver, cuéntenme niños, a ver qué nomás vimos y todo eso. Sí, es una parte muy importante también dentro de la metodología para que los niños vayan recordando, pues, recordando qué hicieron ese día, qué pasó dentro de la presencialidad. Se hacía esto también al final, ya cerca de terminar las clases, a ver qué vimos, qué concepto vimos, qué colores vimos, qué actividades realizaron, a ver qué pasó con los niños, dónde jugaron, qué aprendimos. Y bueno, y también en la virtualidad a veces también, a veces falta, ¿no? El tiempo para realizarlo, pero más o menos se deja el concepto principal de lo que vimos. Entonces falta a veces el tiempo porque ya saben, a veces hacer realizar una actividad de como vimos las lentejas, ensayan los niños que se demoran, que todavía les faltan y es propio de su proceso. Entonces no puedo yo también decirles apuren, terminen, no, es que vayan como van, ¿no? Avanzando. Entonces, a veces toca dentro de la virtualidad estar ya mirando los minutos y sobre eso ya a ver, vamos, mientras van haciendo, vamos recordando, a ver qué vimos, qué vimos, qué vimos. No queda otra alternativa dentro de esto. Ya, creo que los conceptos estaban un poco diferentes, ¿no? Pero algo creo que pude decirlo. Ya. Ya. Bueno, ahora volviendo de nuevo a este momento de la planificación, no sé si nos podría comentar qué acciones o procedimientos iniciales realiza para la aplicación de la metodología juego-trabajo. Para la metodología juego-trabajo. ¿Qué acciones realizo? Bien. Bueno, primero, básicamente que dentro de esta metodología juego-trabajo, no sé si tengo que hablarles desde el punto de vista presencial o virtual. Bueno, como ahorita lo vamos a implementar virtual, entonces sí nos gustaría saber cómo es ahorita la realidad de la metodología juego-trabajo en la virtualidad. Ya. Bien, vamos a ver. Lo que hemos tratado, a ver, básicamente, verán, primero que nos regimos a una guía, por estos tiempos de pandemia tenemos una guía que nos da el ministerio. Ya, esa guía tiene fichas. Sí, creo que les proporcioné alguna vez ese libro. Me Sí, parece que creo que estamos mandando el link que era del plan, creo que era del COVID. sí, es una guía de fichas de aprendizaje. Ya. Me parece que sí. Ya, en base a esas guías nosotros nos guiamos, o sea, perdón la redundancia, nos guiamos. Ahí nos explica qué fichas tenemos que trabajar. No es como en la presencialidad que a lo mejor nosotros decíamos antes qué sacar de los niños, pero tampoco trabajábamos así en la presencialidad. Nosotros teníamos un PCA, ya, un PCA, y ahí íbamos viendo las situaciones de aprendizaje que íbamos a ir trabajando, ¿sí? Que íbamos a ir trabajando. Entonces, ahora tenemos las guías. Entonces, vamos desarrollando las fichas. Estas fichas nos indican actividades como, por ejemplo, ustedes vieron las clases anteriores, por ejemplo, estar limpios, me cepillo los dientes, ordeno mi habitación, ordeno mis juguetes. Esas son las guías que nos dan y nos indican las actividades que podemos desarrollar con los niños. Ya. Entonces, a su vez, nosotros cogemos esa guía y
desarrollamos en la semana los 7 ámbitos. Los 7 ámbitos. Y una destreza por cada ámbito. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, ustedes vieron que para realizar la actividad de ordeno mi habitación, ¿qué hicimos? Hicimos que, por ejemplo, para ordenar su habitación, debía estar ese día bien tendida la cama, ¿ya? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Los niños tenían que irnos mostrando su habitación con la cámara para ver si estaba ordenada su habitación. Ya. Entonces, la chica que prepara esa guía, entonces ella piensa, dice, a ver, ¿cómo podría ser? Entonces va a irse a la habitación para demostrarnos cómo está su cuarto, si está limpiecito, si están en orden sus ropas, sus juguetes y todo eso. Eso tal vez se podría tomar como un juego para que el niño nos muestre y haga bien que tenga bien ordenada su habitación. Ya, ese sería un juego. Ya. Y de ahí, o sea, ¿qué les digo? Nos ingeniamos o nos tratamos de ver cómo más podemos hacer jugar a los niños, ¿no? En esa ficha de aprendizaje. ¿De qué manera podemos hacerlo? Por ejemplo, qué sé yo, cuando fue la hoja de aprendizaje, la última de aprendo a hacer burbujas. Ya, aprendo a hacer burbujas. Entonces, qué sé yo, la chica está pensando y dice, a ver, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, ella va a la destreza que dice los movimientos con la boca. Hincha la boca, mueve de un lado, mueve de otro. Con eso ya estamos ayudando, ¿para qué? Para soplar la burbuja o para inflar el globo. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ya desarrollamos esa destreza y a través de ese juego hacemos que desarrolle esa destreza de hinchar ya me olvido hasta cómo se llama, las mejillas. Ya, entonces, eso. Y qué sé yo, para hacerle más divertido lo que es un globo. Entonces, vamos a jugar con el globo. Arriba, abajo, sóplale, bótale arriba, golpea las manitos, bota el globo. Entonces, de esa manera el niño ya también va desarrollando más destrezas. Entonces, si ustedes me piden eso, que cómo hacemos, bueno, que tenemos que pensar la manera de ingeniarnos. O sea, primero, ¿qué voy a hacer con esa ficha? A ver, ¿qué hago con esa ficha? A ver, ¿cómo hago las burbujas? A ver, ¿qué destreza puedo utilizar para aplicar eso? Ya. Y sobre eso, entonces, ahora pienso, ¿qué recursos puedo utilizar? ¿Qué video busco para qué hago esto? Para hacer esto. Entonces, realmente sí toma tiempo pensar e imaginar cómo hacer para los niños más divertida la clase. Ya. Y a veces que son fichas que uno también dice, bueno, ¿y cómo será de hacer esto? Porque son fichas de aprendizaje que se hicieron pensadas en que los niños mandan todo por WhatsApp. Pero como ya salió el Zoom y estamos dentro de una interactividad con los niños, entonces ya se nos complicó para nosotros cómo hacer que los niños trabajen y cómo verles trabajando. Porque se hizo en función de que esas fichas se hizo en función de que mandaban solo videos, solo mandaban por WhatsApp o entregaban las fichas en las escuelas. Ya. Pero ahora es la interactividad, entonces sí toma tiempo pensar qué hacer algo más divertido para los niños. Sí. Y además que se necesita mucho del apoyo de los papás. Ya. Ya, profe. Bueno, continuando con la entrevista, bueno, y también como ya hablamos de esta parte de la virtualidad, también formulamos una pregunta
porque también nos gustaría conocer cómo era, cómo es en la presencialidad. Y bueno, tenemos esta pregunta de, en el momento de la planificación, ¿qué estrategias utilizaba para que los niños elijan el rincón donde desean trabajar? Una estrategia realmente no había. No había estrategia para que el niño escoja el rincón. Nosotros teníamos un horario para ir a trabajar en los rincones. Sí, para rotar en los rincones. Sí. Entonces ahí como solamente en la mañana éramos 4 aulas. Y por ejemplo, la primera actividad la realizábamos, qué sé yo, creo que era a las 8 de la mañana, algo así. A las 8. No, no era a las 8. Estoy mal. Creo que era 8:30 hasta las 9. Y de ahí a los niños ya les preparábamos ya para la comida. Y solo nos quedaban, solo hacíamos 2 actividades. Y la otra actividad era a las 10:30, creo. 10:30. 10:30 hasta las 11. Entonces, nosotros organizábamos, era un horario. Era un horario, entonces decíamos a las chicas, verán, yo me voy a ir al rincón del arte, por favor, tendrán listo. Y entonces decía, yo me voy al rincón de lectura, o me voy al rincón me voy a la casa del hogar, o me voy a psicomotricidad. Entonces, ya teníamos esa hora. La cuestión es que, ¿por qué se nos hacía tan chico hacerlo? Porque con 25 niños que íbamos al aula, por ejemplo, nos íbamos al aula, al rincón del arte, ya teníamos que tener lo que íbamos a realizar. Y obviamente en el rincón del arte, no es que iban los niños a coger toditos los materiales. No, ellos no iban a coger todos los materiales, todo lo que me encuentren. ¿Por qué? Porque si hacíamos eso y al momento de que ya tenía que dar la media hora para las actividades finales, la otra profesora retorna a su aula. Y ya cuando retorna a su aula ya teníamos que estar limpia el aula. O sea, ya limpia, acomodada las mesas, las sillas, todo para que ya ingresen los otros niños. Entonces no era tan sencillo decir que me voy, cojo. No, porque después ya venía la otra profesora y teníamos que dejar todo, pero limpiecito. Si habían ensuciado, barrido, todo, acomodado, las mesas y todo, porque si no, era luego el problema y nos decían, ¿y por qué nos dejan así? Entonces, no es que los niños escogían, no, los niños nunca escogían, nosotros organizábamos el horario y nosotros les llevábamos. Y teníamos que dejar luego limpio. Así era. Entonces, únicamente íbamos con lo preciso. Si teníamos que ir a pintar, pues entonces nosotros decíamos, a ver, acomodábamos las mesas, les sentábamos a los niños, les dábamos sus hojas y nosotros cogíamos las pinturas de los estantes, poníamos en las mesitas, ya, está, ahí. Y de ahí sí, no toquen más. ¿Por qué? Porque si les dejábamos sueltos, mucha desbarataban y el momento de cambiarnos, no podíamos, no alcanzábamos. Sí. Imposible. Sí, chicos. Esa es la verdad. Eh, ya, profe, continuando con la siguiente pregunta, desde su experiencia, ¿nos podría contar cómo la metodología juego-trabajo ayuda a respetar el interés de los niños al momento de que se desarrollan las actividades? Ayuda a respetar. Sí, el interés del niño cuando ya están justo ya realizando las actividades. Ayuda a respetar el interés del niño. Bueno, tal vez en lo que es el dibujo, ¿no? Al pintar. Tal vez ahí se les dice a los niños, pinten a gusto, al gusto de ustedes, ¿ya? Respetando el interés del niño, al gusto. Pero en algunos casos, obviamente, cuando ya había que enseñar los colores,
exactamente los colores, qué sé yo, morado, verde, tomate. Ahí ya no podíamos. Pues. Ahí tenía que ser la zanahoria, tomate o las uvas moradas. Ya no había cómo cambiar. Pero, por ejemplo, también en el juego de Legos, en el rincón de construcción, se les decía, por ejemplo, hagan edificios, ya, con los bloques. O sea, no importaba si los edificios eran, si el uno había cogido más fichas y había hecho un edificio más grande, o había hecho el otro un edificio más pequeño porque se quedó sin fichas, o respetando también el color bueno, si es que no había discriminación de color, obviamente, si ahí, por ejemplo, decíamos, a ver, tiene que coger el color rojo, se tenía que coger el color rojo, pero si era un juego libre, entonces, ya, como guste. Sí, o sea, básicamente cuando había que enseñar destrezas que estaban ya establecidas, ya no podíamos, como decir, ya no iba al interés del niño, ya, sino lo que estábamos enseñando a la destreza. Sí. Pero, por ejemplo, si era un dibujo libre, pinta como lo quieras, de los colores que te guste, pues les dejábamos. Y obviamente cuando había fiesta de disfraces, ven con el, píntate como quieras, ponte el disfraz que te guste. Sí, sí había interés. Ahí en esas partes podríamos hablar de que había un respeto, pero ya cuando estaba algo estructurado, que no había cómo cambiar, entonces ya no podíamos. Sí. Ya, profe. Eh, ahora, ¿cómo es su interacción con los niños en el momento de desarrollo de las actividades? Aquí en la virtualidad, como ustedes han observado. Ya. Y en cuanto a lo presencial, ¿nos podría contar un poco? Porque esto también nos parece muy interesante, saber cómo era su interacción también en lo presencial. Ya, ¿cómo era mi interacción en lo presencial? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bueno, primero que había que presentar la actividad que íbamos a desarrollar con los niños. Ya, a ver, supongamos, vamos a ver cómo era la interacción. Pues supongamos un cuento, ya, un cuento. Entonces, y yo lo que hacía era sentarme, presentarles el cuentito, presentarles y decirles, a ver, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Se decía, un pato. Ay, ay, el pato, ¿qué color es? Es amarillo. Ah, bueno, ¿y qué está grande, pequeño? Sí, bueno, este pato se llama fulano de tal. Ya. Entonces empezaba con la lectura del cuentito. Ya vamos, entonces hacía, modulaba mi voz, y entonces decía, ahí el pato se fue al charco, se encontró con un sapo que le dijo, cuá, 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 lo que sea. Ya. Entonces los niños estaban ahí atentos, escuchando, 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 hasta que ya finalmente terminaba el cuento. Entonces ahora decía, ahora niños, vamos a ver. Este es el cuentito, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo se llamaba el cuento? Entonces decían, se llamaba este así, ya, muy bien, ya. Entonces yo pasaba las hojas, decía, ¿y qué pasó aquí? Entonces decía, este del sapo se comió alguna cosa, ya. Y bueno, ¿y qué pasó acá? Tan, esto se sucedió, y así los niños iban contando. Era la parte en que los niños iban contando el cuento, ya. Entonces eso era indistinto, cada quien iba hablando. Entonces, o a veces lo que hacía era, a ver, venga el niño fulano de tal, ya venga, a ver, cuéntame, ¿qué pasó aquí? Entonces esto pasó, ya, sí, a ver, ya entonces el niño iba contando la historia. Y finalmente lo que hacíamos era, decíamos, ¿y qué me enseñó el cuento? Entonces, esto me enseñó esto, me enseñó, ah, qué chévere, qué lindo, ya, entonces. Y bueno, obviamente se aplaudía a los niños que decían, y si alguno no recordaba, se decía, vamos a ayudarle,
a ver, ayudémosle, ¿qué pasó aquí? Entonces el niño, sí, esto te pasó, eso pasó aquí, ya, ya, chévere, ya ves, ya. Entonces, esa era la, siempre, o sea, se mantenía con los niños la conversación, se les decía y ellos también opinaban, hablaban, decían y así, en cualquier actividad que se realizaba, ¿no? Y bueno, ya en el área práctica de pintar o de hacer alguna cosa, ya los niños, por ejemplo, si ellos estaban pintando, entonces uno se acercaba a la mesa y decía, a ver cómo te va, está bonito. Ah, entonces, o mira, aquí, mira, ponle poquita, no le pongas mucho, ponle poco, sí, ponle poco. Ay, perdón. Sí, se interactuaban, se trataba de conversar, pero también hay que tomar en cuenta que a veces eran 25 niños y a veces había que unos eran espontáneos, otros no. Entonces uno trataba de animales a los otros, decirle, cuéntame, dime alguna cosa, pero a veces, bueno, por diferentes circunstancias, algunos no hablaban, otros en cambio sí, muy habladores. Entonces, hay diversidad, realmente hay diversidad, sí. Ujú. Yep. Ahora, la siguiente pregunta, desde su perspectiva, ¿considera o no necesario que en el momento de desarrollo las actividades se trabajen por grupos o de manera individual? ¿Y por qué? En el momento del desarrollo, considera que se trabaje por grupos o de manera individual. Sí, Yo siempre he sido hincha en la presencialidad de trabajar por grupos. Yo siempre he sido hincha de trabajar en eso. Y, y nuestra institución no, les cuento, o sea, no tenía mesas, no tenía mesas, no tenía mesas. Yo lo que hacía es coger, por ejemplo, si teníamos que pegar, o sea, habían recortes ya que los niños traían, ¿no? Collage. Entonces, no es que yo les hacía de manera individual que cojan la hoja y peguen. Primero por el grupo, 25, 26 niños, cada uno con su plato de goma, que el uno termina, el otro no termina y se hacía un alboroto. Y yo era partidaria de grupo, en eso sí me acuerdo, partidaria de grupo, papelógrafo, grande, gomero, goma en un platito. Y de ahí sí, las figuritas que ellos tenían, los recortes, a pegar, a pegar. Y entonces pegaban en cualquier espacio. Ya, o sea, peguen. Entonces hacía grupos de 5 niños, creo. De 5 niños hacía grupos. Entonces ellos pegaban ahí en grupos. A mí me fascinaba porque era, Gina, el niño ese se cogió el plato de goma. Entonces yo les enseñé a decir, no, tienes que compartir. A ver, perdón, pero el plato de goma es para todos y tú no te puedes acabar, tienes que compartir con tus amiguitos. ¿Sí? El gomero quedaba en el medio y entonces había el que se metía el dedo, toda la goma. Entonces, para mí era muy importante eso. Yo les hacía en grupos, en eso sí me acuerdo. Me encantaba hacer en grupos porque ahí veía el que se acababa la goma, el que quitaba la goma, el que se cogía más papel y todo eso. Entonces, para mí era bueno trabajar en grupos. Porque dar una hoja a cada niño para mí me parecía una locura. Decía, no, yo les hago en grupos, aquí comparten, aquí aprenden, aquí aprenden todo. Yo prefería trabajar en grupos. y ahora en cuanto en la virtualidad, ¿cómo le gusta más a... En la virtualidad no puedo trabajar en grupos. Ya solo hago lo que... Es que imagínense, tengo ahí los cuadritos, mis ojos no alcanzan a ver a todos, pues. Entonces, es imposible. Entonces, yo lo que sí he hecho es a veces, como vieron ustedes el día lunes, que dije, a ver, vamos a hacer 3, para poderme fijar en los 3,
qué es lo que hacen. Y aún así, no veía así de tres para ir viendo cómo van haciendo el trabajo, dónde van encontrando, dónde esto. Aquí en la virtualidad a veces en tres, pero de uno en uno se me va todo el tiempo. A no ser que sea como la canción del Florón que me dediqué exclusivamente a escucharles cómo pronunciaban, entonces ahí sí tenía que tomarme ese tiempo. Sí, Ya, sí. ahora, como siguiente pregunta tenemos, en la virtualidad, ¿cómo implementa el momento del orden y qué estrategia utiliza para que esta actividad sea atractiva y fomente la participación de los niños? El orden. Bueno, tal vez motivarles a que guarden las hojitas en su carpetita o el espacio en el que están, pero obviamente ahí se ve que las mamás les tienen un espacio donde están los niños, ubicados sus lápices, todo eso. Y bueno, al inicio del año también sí les decimos que hagan un espacio propiamente para los niños, para que ahí tenga su lugar de virtualidad, ¿no? Eso sería básicamente el orden. Ya, y Ujú. ahora, como última pregunta, tenemos, ¿qué estrategias utiliza en el momento de socialización para evaluar lo que cada niño realizó durante el momento del desarrollo? Bien, como ustedes vieron, a veces el tiempo no me da para las finales, pero bueno, ya más o menos se ve los niños, observo los niños que son más espontáneos, ¿no? Pero a veces por situación del tiempo no se les pregunta a todos. O sea, hay niños que son espontáneos y lo dicen. Y no, niños espontáneos que lo dicen y hay otros que se quedan callados. Entonces, para unas finales sí se necesita mucho más tiempo para hacerse, para preguntarles a todos. Sí se necesita más tiempo. Pero ya más o menos uno se va dando cuenta quiénes son y quiénes no son, pero bueno, en todo caso, casi a todos, digamos, les observo, veo que sí dicen, que sí hablan o algunos que les falta. Pero esto de las finales realmente sí, dentro de la virtualidad requiere más tiempo. Y lo que pasa es que los niños ya llega un momento en que ya se cansaron. Entonces eso también sí es un poco complicado, porque ya se cansan y ellos ya, algunos ya hasta ya quieren ya terminar la clase o los papitos ya no pueden estar más tiempo. Entonces, sí resulta un poco complicado, como decir, determinarse a toditos, a ver qué pasaron, qué captaron. O ya en el desarrollo se puede ver eso, porque no a todos no hay cómo. Lo mismo pasa en la presencialidad, a todos, no es que toditos los 25 niños les responden. Sí, se pregunta o Julanito le pregunto, pero, o sea, establecer un horario para que toditos respondan está bastante complicado. Entonces ahí solamente ya a Julano, a Menganito, a ver, dígame, para que tal vez el otro que no se le preguntó, se le quede la idea en la cabeza de lo que vieron. Ujú. Sí, resulta complicado. Eso les puedo decir que sí, resulta complicado preguntar a toditos. Ya, profe, entonces esas serían todas las preguntas. Entonces, agradeciéndole mucho por su tiempo que nos haya ayudado con esta entrevista. Y Ya. Y bueno, y profe, también para comentarle de la encuesta que le había mencionado, terminando la reunión del Zoom, le voy a enviar el link que solo llena con su nombre y ya ahí solo va contestando las preguntas y bueno, es solo de seleccionar, más bien dicho. Esa selección, ya. Sí, es una encuesta que lo hicimos en Google.
Entonces ahí ya le envío, terminando la sesión, ya le envío, profe. Ya, ya chicos, ya. Gracias. Gracias. Y gracias, profe, por su apoyo y por habernos brindado su tiempo para esta entrevista. Y Ya, ya, la hojita de actividades de la próxima semana posiblemente les enviemos mañana. Yo profe, tenía último. planificado yo hice mi planificación, hice mi hoja de actividades, pero lo que pasa que dice que es el Día de la Madre, entonces la chica que estaba encargada para la próxima semana está este momentito haciendo la hoja de actividades para la semana que viene porque es Día de la Madre. Ujú. Ya, profe, y como lo último también.